Que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. El tema que vamos a ver hoy es: sed pues imitadores de Dios. Nuestro texto base lo encontramos en Efesios 5:1, y también a lo largo de este tema vamos a leer Efesios 5 del 1 al 20. Así dice la palabra de nuestro Dios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dios nos está llamando a que seamos imitadores de Él. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Como hijos amados quiere decir que Él nos ama. Él nos está diciendo que por amor nos ha llamado a nosotros para que nosotros seamos líderes. Seamos líderes en este mundo. El mundo necesita líderes que se levanten. El mundo necesita apoyarse en alguien. El mundo necesita que alguien se levante y les muestre que realmente se puede tener una vida mejor en Cristo Jesús, Señor nuestro. El mundo necesita ver que realmente se puede cambiar, que todavía, sin importar la edad, podemos darle un giro a nuestra vida y empezar a ser criaturas nuevas en nuestro Señor Jesucristo. La gente necesita líderes, y esos líderes somos el pueblo de Dios. Y para que nosotros seamos un líder en el lugar donde nos encontremos, en el lugar donde Dios nos ha puesto, ya sea en el colegio, en el trabajo, en el templo, donde sea, en todas partes, como vecinos. Dios nos está llamando a que seamos imitadores de Él, porque el mundo se está perdiendo. El mundo está mirando a quien no debe mirar y se está entregando al vicio, a la maldad. Hoy cualquiera ya mata porque alguien lo miró mal, porque están siguiendo a líderes que están llenos de maldad. Nosotros como hijos de Dios tenemos que levantarnos en el nombre de Cristo Jesús y ser reflejo del Todopoderoso, y que el mundo voltee a mirarnos y empiecen junto con nosotros a imitar a Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es imitar a Dios? ¿Qué es un imitador? Un imitador es aquel que actúa y se comporta y hace algo semejante a lo que hace otra persona. Aquí nosotros debemos de actuar y comportarnos y hacer algo semejante a lo que Cristo Jesús vino a hacer y sigue haciendo. Nosotros tenemos que ser imitadores de Dios porque es necesario que como pueblo de Dios nos levantemos para que este mundo cambie. Para que este mundo cambie, el mundo tiene que ver el cambio en nosotros como hijos de Dios. Nosotros tenemos que ser líderes donde quiera que nos movemos, donde quiera que estemos, que el mundo nos imite. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Tenemos nosotros que presentarnos siempre en amor y con amor ante el mundo. Tenemos que ser ese aroma fragante para Dios. Que entre nosotros ya no hay esas pláticas vanas,
Que nosotros ya no estemos hablando con los demás acerca de fornicación, de inmundicia, avaricia, sino que como santos glorifiquemos en todo tiempo a aquel que dio su vida por nuestra salvación y por nuestro cambio de vida. Que no haya palabras deshonestas, que no seamos necios, sino que siempre estemos agradecidos con Dios, porque sabemos que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nosotros no seamos ávaros como aquella gente que acumula y acumula, y todo lo que está acumulando, cuando tiene que entrar cuentas a Dios, todo lo que acumuló se queda y no lo disfrutó, no viajó, o tal vez no comió algo que se le antojaba, pero se le hacía caro y no lo comió, teniendo los medios para hacerlo. O tal vez no vistió bien, teniendo el dinero también para hacerlo. Porque no quiso disfrutar las bendiciones que Dios le daba. Entonces estas personas no son dignas de ser imitadas. Para que nosotros seamos imitadores de Cristo, no tiene que haber nada de esto en nuestra vida. En nosotros mismos no tiene que haber fornicación, inmundicia, avaricia, idolatría. No tiene que haber en nosotros nada de esto para que seamos dignos de imitar. No tenemos que dejar que nadie nos engañe con palabras vanas. Nosotros no tenemos que ser hijos de desobediencia, así como lo hay en muchas partes. Los hijos de desobediencia son aquellos que ya se han entregado a Cristo, conociendo la palabra de Dios, se han entregado al mundo, se han entregado a la maldad, se han entregado al pecado. Esos son los hijos de desobediencia. Y también por eso Dios nos dice, no seas pues partícipes con ellos. No participes con ellos. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy la luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ya no tenemos que participar con ellos. Sean familiares, sean amigos, sean nuestros seres amados. Ya no tenemos que participar con ellos. Porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. Para que nosotros seamos imitadores de Dios, tenemos que manifestar el fruto del Espíritu. Tenemos que ser bondadosos, tenemos que aplicar la justicia y tenemos que ser fieles y verdaderos. Tenemos que hablar con verdad, no con mentira. Y tenemos que comprobar que realmente esto es agradable al Señor, siendo honestos. Dice, no partícipes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Nosotros ya no tenemos que ser partícipes con aquellos que hacen maldad, con los que están viviendo en el pecado. Ya no, hermano, ya no. Ya no pasemos por alto el pecado de nuestros familiares, de nuestra familia. Ya no pasemos por alto el pecado de las personas que amamos. Ya no pasemos por alto nada de esto. Seamos imitadores de Dios. Señalemos el mal en el cual están cayendo nuestros seres amados y corrijámoslo, mostrémosles la luz. No seamos como ellos, porque si no también nosotros tenemos que pagar por habernos quedado callados. Porque Dios no solamente aborrece al que comete pecado, sino también aborrece a aquel que se complace con el que comete pecado. Por eso nos dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Eso es vergonzoso, hablar de la maldad que hace la gente. Es vergonzoso hablar de lo que hace nuestra familia, del pecado que hace nuestra familia. Es vergonzoso hablar de ello si nosotros no los reprendemos. Es vergonzoso hablar de lo que ellos hacen sin que nosotros los reprendamos. Es vergonzoso que nosotros no corrijamos. No podemos ser imitadores de Dios si nosotros no corregimos. Tenemos
que estorbarles en el nombre de Cristo Jesús, estorbarles en su maldad y hacerles ver que están mal. Dice que más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Si somos hijos de Dios, somos luz. Tenemos que manifestarle a Dios absolutamente todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Para ser imitadores de Cristo Jesús tenemos que despertar. Tenemos que despertar de entre los muertos. Tenemos no solamente que despertar, sino también que levantarnos, estar en pie, para que Cristo Jesús nos alumbre y anunciemos que Cristo Jesús es nuestro Señor. Que Cristo Jesús ha venido para abrirnos los ojos. El mundo tiene que saber lo que Cristo Jesús ha venido para abrirnos los ojos y andemos en la luz y ya no andemos más en las tinieblas. Tenemos que ser el ejemplo vivo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Miremos cómo andamos, hermanos. No seamos necios. Los necios son aquellos que una y otra vez se les corrige, por el mismo error, por el mismo pecado. Esos son los necios que no quieren entender que Cristo Jesús puede transformar su vida. Los necios son aquellos que no quieren andar como Cristo Jesús anduvo cuando estuvo aquí en la tierra. Debemos de aprovechar bien el tiempo, hermanos, porque los días son malos. Debemos de aprovechar bien el tiempo. No tengo nada que hacer. Voy a alabar y glorificar a Dios con cánticos espirituales. No tengo nada que hacer. Voy a ponerme a orar. Voy a platicar con el Padre Celestial. Voy a agradecerle todo lo que me da. No tengo nada que hacer, voy a aprovechar bien el tiempo, voy a leer las Sagradas Escrituras, voy a dejar que el Señor me siga hablando, voy a dejar que el Señor me siga hablando, voy a dejar que el Señor me siga transformando, voy a dejar que el Señor me siga utilizando. No tengo nada que hacer, voy a predicar el Evangelio. Y de esta manera nos purificamos, haciendo todas estas cosas nos purificamos, nos santificamos. Y entonces somos imitadores de Cristo Jesús, Señor nuestro. No nos debemos embriagar con el vino en el cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. No te embriagues, en el cual luego hablan palabras deshonestas, donde hay pleitos, iras y contiendas. Mejor ser lleno del Espíritu Santo. Para ser llenos del Espíritu Santo tenemos que aprovechar bien el tiempo, hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Eso es aprovechar bien el tiempo, eso es ser imitadores de Cristo, porque Cristo Jesús en todo tiempo tuvo comunión con el Padre Celestial. En todo tiempo Cristo Jesús tuvo comunión con el Padre Celestial. Él nos enseñó que tenemos que sujetarnos, porque Él mismo lo dijo, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre que está en los cielos es que nosotros seamos la sal del mundo, porque el mundo se está pudriendo, porque el mundo se está gusanando, se está echando a perder, porque hace falta la sal. Y nosotros somos la sal del mundo. Nosotros tenemos que evitar que este mundo se siga pudriendo. Tenemos que evitar que el mundo siga creciendo en maldad, en desamor, en violencia. Nosotros tenemos que estar siempre agradecidos con Dios, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El mundo se está pudriendo. La maldad cada día crece más y más.
También las Escrituras nos dice que así como nosotros nos olvidemos de la palabra de Dios, de sus mandatos, de sus normas, de sus estatutos, Él también se va a olvidar de nuestros hijos. Hermanos, no seamos sordos, ni mudos, ni ciegos. Reprendamos, corrijamos a nuestros seres amados que están mal, ya no callemos. Si tú te estás callando, si tú no quieres corregir a tus hijos, si tú no te quieres dejar corregir por tus hijos, si no quieres corregir a tus hermanos, si no quieres corregir a tu hogar, es porque no eres imitador de Cristo y algo malo está en ti. Hay algo malo en ti. Y eso malo que está en ti es simplemente que no te quieres dejar que Dios, que Cristo Jesús, el Todopoderoso, empiece a sanar tu vida. No quieres dejar que Cristo Jesús sane tu alma. No quieres que Cristo Jesús sane tu mente y te restaure por completo y Él te utilice. Si no quieres ser imitador de Dios es porque algo en tu vida está mal. Es porque no has querido corregir y no has querido que Dios te corrija. Si no quieres corregir a tus hijos y te sigues haciendo el ciego, el sordo y el mudo, es simplemente porque no amas a tu descendencia. Simplemente porque no hay amor en tu corazón. Entonces no podemos ser instrumento de Dios. Porque Él nos está diciendo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andar en amor como también Cristo Jesús nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Somos la luz del mundo. Iluminemos el sendero de los demás. Así como Cristo Jesús ha iluminado nuestro sendero, ahora nosotros iluminemos el sendero de los demás. Seamos imitadores de Dios. Así como Dios tuvo misericordia de nosotros, nosotros también. Dentro de esta misericordia tengamos misericordia de aquellos que se están perdiendo y vayamos y llevémosles de beber. Y no estoy hablando de agua, estoy hablando de la palabra de Dios. Llevémosle la palabra de Dios. Llevemos esta agua que sacia toda sed. Llevemos este pan. Y este pan es la palabra de Dios. Llevémosle el alimento espiritual. Así como Cristo Jesús andaba de aldea en aldea, así nosotros seamos imitadores de Dios. Cristo Jesús en todos los lugares donde se presentaba, hablaba la palabra del Padre. Y Él decía, no vengo a hablar por mi propia cuenta, sino la palabra que Dios me ha dado es la que vengo a compartir. Él nos decía y decía constantemente, no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y he aquí, mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad del Padre que está en los cielos es que nosotros vayamos y rescatemos almas. La voluntad del Padre que está en los cielos es que nosotros seamos instrumento en sus manos, que seamos portadores de su santo evangelio, que nosotros anunciemos las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Lo que Cristo Jesús vino a hacer es lo que el Padre Celestial quiere que nosotros hagamos. Dejemos que Dios nos limpie. Dejemos que Dios nos transforme. Dejemos que Dios nos limpie con ese fuego purificador. Pero para ello nosotros tenemos que confesar a Dios quiénes somos. Y empecemos a ser imitadores de Cristo Jesús. Para ser imitadores de Cristo Jesús tenemos que ser santos. Tenemos que empezar también por la santidad. Y santidad es todo aquel que está dedicado y consagrado a Dios. Es todo aquel que está al servicio de Dios. Esto quiere decir santo. Tenemos que ser santos como vuestro Padre Celestial es santo. Tenemos que imitar al Padre Celestial. Santidad es todo aquel
que está apartado del pecado y aborrece el pecado. Nosotros como imitadores de Dios ya tiene que darnos asco el pecado. Tiene que darnos asco el pecar. Tenemos que sacar todo lo malo de nosotros. Tenemos que dejar que Cristo Jesús nos limpie y saquemos de nosotros todo lo malo. Hay que convertirnos a Dios y ser imitadores de Dios. Saquemos todo lo malo para que el Todopoderoso nos utilice. Pero si tú ya eres conocedor de la palabra de Dios y no quieres corregir, te haces el ciego, aun viendo que hay un ser amado que está practicando maldad, y te haces el ciego y no quieres ver. Eres como él, eres imitador de la maldad. Si te sientas a la mesa a comer con ganancias deshonestas y tú lo sabes y no quieres corregir, no eres imitador de Dios. No eres imitador de Dios, eres imitador del mundo, eres imitador de la maldad. Si siempre hablas con mentira para solapar a tus seres amados, no eres imitador de Dios. Eres imitador del diablo, porque el diablo desde el principio miente. Pero si tú estás en pie y te has levantado de entre los muertos en el nombre de Cristo Jesús y empiezas a hablar con verdad y le haces ver a la gente que hay una vida nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro, eres imitador de Cristo. Si le haces ver a la gente que el pecado los aparta de Dios y como consecuencia viene la muerte eterna, eres imitador de Dios. Si hablas siempre con verdad, aunque esto te lleve a que la gente te aborrezca, eres imitador de Dios. Si aún tus seres amados te desprecian porque les marca sus errores, porque les marca sus pecados y les haces ver que en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna, que Cristo Jesús les perdona, y aunque ellos te aborrezcan, eres imitador de Cristo. Si la gente te aborrece porque te comportas a la altura del pueblo de Dios, eres hijo de Dios. Si la gente te maldice, te odia, te desprecia por hablar con la verdad, eres hijo de Dios. Amados, seamos santos como vuestro Padre Celestial es santo. Andemos como Cristo Jesús, como cuando estuvo aquí en la tierra. Reprendamos y corrijamos. Seamos imitadores de Cristo, aunque esto nos lleve a ser despreciados por el mundo. Seamos amigos de Dios. Seamos amigos de Dios, hablando la gloria de Dios. Bendito Señor Todopoderoso, Padre bendito y bueno. Muchísimas gracias, Padre. Muchísimas gracias porque te fijaste en nosotros, porque has escogido lo despreciado y lo débil del mundo para avergonzar al sabio y al fuerte. Gracias porque nos miraste, Señor, porque ciertamente en otro tiempo no éramos pueblo. Ciertamente en otro tiempo estábamos siendo imitadores del mundo. Ciertamente, Señor, pagábamos mal con mal. Y nada más saludábamos al que nos saludaba y no hacíamos nada bien. Perdónanos, Padre eterno, por todas nuestras ofensas hacia ti. Perdónanos, Padre bendito. Perdónanos, Señor. Y limpia, Señor, limpia, Señor. Que ese fuego purificador venga sobre cada uno de nosotros. Y síguenos llevando de victoria en victoria y de triunfo en triunfo.
Y te doy gracias, Padre bendito, por la vida, Señor, de Memo Villa. Gracias porque este joven está luchando, Señor. Está luchando para agradarte, porque su vida, Señor, estaba en desorden. Y él ha escuchado el mensaje de salvación y vida eterna y está luchando. Está luchando por ser el orgullo, Señor, de sus padres. Está luchando porque sus hermanos, Señor, ahora lo imiten y sean como él. Porque él ahora es imitador tuyo. Bendice a Memo Villa, Señor, bendícelo. Bendice a este joven de acá, de Iztacalco, bendícelo, Señor, bendice su familia, bendice su hogar. Bendícelo porque está siendo transformado por tu poder, porque tu santa palabra llegó no solo a su oído, sino que penetró hasta su corazón. Y ahora está dando fruto de salvación y vida eterna. Gracias, Padre. Y utilízanos, Señor, para ganar almas para ti. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre bendito, porque tú nos has hecho merecedores del perdón. Nos has hecho merecedores también para poder entrar al reino de los cielos por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adoradle.